senadora y precandidata presidencial Paola Holguín. Bienvenida a la Hora de la Verdad. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, doctor Demar. Un abrazo para usted, para todo el equipo de la Hora de la Verdad y para los oyentes a esta hora. Gracias, senadora, por atendernos. Esto de Gustavo Petro y Eduardo Montealegre, que llaman ley de sometimiento y que usted ha revisado con tanto cuidado, ¿a dónde nos pretenden conducir con esta idea de darle menos cárcel a los bandidos que están privados de la libertad y que están condenados además? Después de la magistral exposición del doctor Fernando, yo creo que es muy poco lo que se puede agregar, pero indiscutiblemente esta ley parece ser la contraparte al pacto de la picota. Es una ley que habla de tratamiento diferencial, tratamiento penal diferenciado y que termina beneficiando a todas las estructuras criminales, a los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, a integrantes de grupos armados, a estructuras armadas organizadas de alto impacto, a sus financiadores, colaboradores, a las personas que fueron procesadas con ocasión de lo que ellos denominan protestas sociales, es decir, a las personas de la primera línea. Y es una ley que tiene varios puntos complejos. Uno, como decía el doctor Fernando, es que no solo es para tratar de desmontar estructuras que hay hoy, sino que traen una serie de beneficios para quienes ya fueron condenados, procesados y que están privados de la libertad. Uno siente una gran preocupación porque se mantiene ese diferencial que le han querido vender a Colombia entre unos supuestos delincuentes que tienen cierto carácter político y otros que no, que es el caso de los que se entienden como grupos armados organizados al margen de la ley y los GAO, que son los grupos armados organizados. Estos dos en esta ley tienen un tratamiento diferencial a partir de la justicia transicional y doctor Demar llama la atención algo, y es que esta ley permite incluir a quienes se les fue negado el ingreso a Justicia y Paz y a la JEP. Y esto es muy complejo, además, porque existían obvias razones para excluir a esas personas. Unos se excluyeron porque eran meramente traquetos o por mil razones, y les permiten a esas personas que fueron excluidas de Justicia y Paz y de la JEP que entren a partir, antes de que entre en vigencia esta ley, para que se sometan con los beneficios que reciben las GAOs y los grupos armados organizados al margen de la ley, que es GAO ML. Esto de Gustavo Petro entonces va persiguiendo dos objetivos. Primero, sacar entonces de la cárcel a esos criminales, por ejemplo, los que llevó al tarimazo de la Alpujarra en Medellín, ¿no? Y segundo, a estos de la primera línea, porque esta suerte de protección especial para gente que ejerció el terrorismo no busca otra cosa que cumplirles con el anhelo que tuvo desde el primer día. Senadora Paola, cuando Petro se hizo presidente, lamentablemente, decía desde la Plaza de Bolívar que le daba la orden al fiscal Barbosa que los dejara en libertad. Entonces, como no lo logró durante todo este tiempo, ahora pretende lograrlo con esta ley. Sí, doctor Demar, porque mire, en el caso de que las personas que están privadas de la libertad de la primera línea estén por lesiones personales con incapacidades menores a 30 días, daños en bien ajeno, que delito por perturbar el transporte o obstruir vías, por disparar con arma de fuego, por empleo o lanzamiento de sustancias o objetos peligrosos, por violencia contra servidores públicos, por perturbación de actos oficiales o azonadas. A todas estas personas se les puede dejar en libertad porque se puede dar renuncia de la acción penal. Quienes estén por delitos más graves tienen una rebaja del 70%. Y si ya han estado más de 2 años en la cárcel, tienen libertad condicional. Esto es muy grave porque finalmente esto envía un mensaje perverso.
y es que valida esas acciones criminales, terminándoles cierta validez e incentivándolas, porque es que es bastante generoso el proyecto con los de la primera línea y con los que son, por ejemplo, con la gente de la oficina, con los que estuvieron en la tarima con Petro, también hay unos beneficios muy importantes porque son personas que tienen rebajas entre el 40 y 60% de la pena. También es muy importante un tema, doctor Demar, que tiene que ver con que hay un lavado de activos que es de cara, es de frente y les permite tener que mantengan hasta el 12% de sus bienes lavados ya, o sea, de manera lícita. Yo voy a ser muy honesta con usted, doctor Demar. Yo creo que Colombia necesita una ley de sometimiento, pero yo no creo que la ley de sometimiento pueda mantener el diferencial entre unas estructuras y otras como si unas tuvieran una legitimidad política. Yo con eso no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con que aquí no se cierre la puerta giratoria, porque en algunos casos se establece que si reinciden pierden los beneficios, pero eso no queda tan claro para otros casos. Y además no cierra la puerta giratoria porque en ningún momento se establece que para todas estas personas la reincidencia les impediría tener nunca más algún tipo de beneficio. Entonces vamos a continuar con procesos donde el bandido se somete, recibe una serie de beneficios, vuelve a delinquir, vuelve a negociar. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño a Colombia. Y a mí me llama mucho la atención porque normalmente cuando se establecen este tipo de marcos jurídicos se hacen buscando romper estructuras criminales, desmovilizarlas y reinsertarlas, pero aquí también es muy claro el beneficio para el que ya está condenado, y el que ya está condenado pues no tuvo ninguna voluntad, fue porque ya fue capturado, sometido y ya está purgando su pena. ¿Qué va a pasar con personajes como alias Iván Márquez? Entonces estaría en el mejor de los mundos con esta ley. Está en el mejor de los mundos porque él puede entrar en el tratamiento penal diferenciado de las GAO y de los grupos armados organizados al margen de la ley. En este las penas son alternativas, son prisión de 5 a 8 años para máximos responsables, pero pueden acceder a libertad preparatoria para trabajar o estudiar cuando tengan 5 años de prisión. Además, este nuevo mecanismo tiene cosas importantes y es que tiene lugares de reclusión distintos a las cárceles, y eso también marca un trato sumamente diferencial y benéfico, y es que se puede pagar prisión en algo que ellos denominan centros de armonización o colonias agrícolas, es decir, finalmente es como una especie de juego porque terminan no pagando un solo día de cárcel, porque ahí dice que como ahí se aplica justicia transicional, pues la pena puede ser la privación de la libertad o la restricción de la libertad. Entonces, por ejemplo, puede ser usted durante 8 años no puede salir del país, listo. O que vaya a estos centros que son las colonias agrícolas o algo que yo no tengo tan claro qué es, que son los denominados centros de armonización. No, esto es sencillamente vergonzoso, este intento. El ambiente, ¿cómo lo ve en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, senadora, para poderle dar trámite a una iniciativa tan complicada como esta? Porque si bien es cierto que claro que tiene que haber una ley de sometimiento, no puede ser a la Petro y a la Montealegre, que es más o menos de cualquier manera para beneficiar a los criminales. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Qué observa usted? A la Petro, a la Montealegre y a la Benedetti, porque Benedetti también firma.
No lo dejemos por fuera de esta nueva responsabilidad. Yo creo, doctor Demar, que yo espero que no tenga ambiente. Y le digo por qué, porque incluso alguien que ha sido tan alcahueto como los bandidos, como el expresidente Juan Manuel Santos, ha sido muy crítico de este proyecto, bastante crítico. Entonces, yo creo que este es un proyecto sumamente complejo. Es un proyecto que yo creo que no debería pasar, que no debería salir de la, porque además a veces los congresistas dicen, pero arreglémoslo, pero es que yo a esto no le veo arreglo, yo no le veo pies ni cabeza, y este es un gobierno que además no les sirve nada consensuado, a ellos lo que les gusta es imponer, y uno lo que sí siente es que seguramente Petro y su gobierno están muy afanados tratando de hacer el último año lo que no hicieron en 3 años, pensando en quedarse en el poder, pensando en tener el apoyo de quienes pertenecen a todas estas estructuras. Yo creo que en el fondo también hay esa intencionalidad, porque ¿por qué les surge ahora el afán? ¿Por qué le ponen el acelerador en el último año, cuando a lo largo de 3 años ellos no hicieron nada? Es que desde hace rato la Corte Constitucional, cuando sacó la sentencia de la ley de paz total, les dijo que tenían que pasar por el Congreso un marco de sometimiento, y nunca lo hicieron y lo vienen a hacer ahora. Lo más grave es que se pueda pensar que eso sea posible, que lo que está haciendo Gustavo Petro es buscando la libertad de quienes lo apoyaron en lo que llamaron el pacto de la picota, y que ahora pueda volver a recibir ese apoyo, bien sea porque no quiera irse del poder o bien sea porque quiera imponer a un candidato. Es eso a lo que nos estamos exponiendo. Es eso, y yo creo que esto es muy claro porque este es un marco que los cobija a todos, es un marco que busca cobijar al ELN, a la FARC, a los Pachenca, a la gente de la oficina, a la gente de la primera línea, absolutamente a todos. Ese tratamiento penal diferenciado, como yo afirmo, es odioso porque mantiene ese tema de justicia transicional, y como ese reconocimiento político a estructuras como la FARC y el ELN, que yo creo que ya es clarísimo que son carteles terroristas y de narcotráfico. A mí me parece muy grave la señal que se envía con ese tratamiento a la gente de la primera línea, que está privada de libertad por delitos tan graves, que casi que se termine diciendo que lo que hicieron no está mal, que merecen un principio de oportunidad para que se renuncie a la acción penal por todo lo que hicieron, que los que ya están condenados y pagando pena ya cumplieron los 2 años, o sea, todos van a salir libres. Y en ese capítulo donde está el tema de los de la primera línea no se dice nada cuando hay reincidencia. Entonces, a mí la verdad me parece bastante preocupante. Creo que también le faltan ciertos elementos, y es que cuando se habla de la entrega de bienes, no se establecen mecanismos que yo creo que son vitales, como la extinción de dominio express, la extinción por vía administrativa, porque los procesos siempre son tan largos que terminan los bandidos o sus testaferros nuevamente con los bienes. Se habla de la administración de esos bienes, eso se ha probado que es un foco enorme de corrupción, y que lo que se debería buscar es la venta inmediata de los bienes, y para que vayan a una fiducia, y en caso de que no se haya logrado la sentencia definitiva, pues si termina siendo favorable, se les devuelva a los bandidos con el IPC. Pero todas esas cosas que han sido tan deficientes, nada de eso corrige esta ley. Yo creo que el afán tiene que ver más con pagar a quienes les ayudaron a llegar a la Casa de Nariño a través del pacto de la picota, a través de lo que ellos llaman estallido social, y permitir que estén libres para que nuevamente los apoyen y les permitan mantener el poder.